¿Cómo saber si estoy en una iglesia que ha sido abandonada por Dios? ¿Cómo saber cuándo tengo que irme de ese lugar? Sujel Michelin, R.C. Sproul, Sean MacArthur y otros maestros de sana doctrina te explican esto de manera muy simple. Quédate hasta el final, comenta y compartí este video si esta enseñanza te edifica. Es indudable que hay momentos en que un creyente tiene que salir de su iglesia local. Sin embargo, la membresía de la iglesia no es algo ligero y por lo tanto, para que una persona salga de una iglesia local, tiene que tener muy buenas razones para hacerlo. Eso quiere decir que eso no tiene que ver con el hecho de que tal vez hay algunos programas en la iglesia que a mí no me agradan. Eso no tiene que ver con el hecho de que tal vez hay otros lugares donde hay otros pastores que predican de una manera que es más afín a mí. Si estás en una iglesia donde se predica el evangelio, sabiendo de antemano que no es una iglesia perfecta porque iglesia perfecta no existe en la tierra, pero si estás en una iglesia donde se predica el evangelio, estás en una iglesia donde el pastor o los pastores son hombres de carácter probado, estás en una iglesia que no está predicando herejías, yo te animaría a que te quedaras en tu iglesia, a que le oraras al Señor para que tú mismo puedas ser un agente de cambio en la vida de tu iglesia local. Sí, no, es así, exactamente. A veces sí tenemos que salir, pero es muy complicado y es un tema muy, muy sensible que requiere de mucha sabiduría. Por ahí nos ayuda, los reformadores hablaban definían, ellos hacían la misma pregunta, porque ellos salen de la Iglesia Católica, pero hay que entender que esa distinción es muy grande entre la Iglesia Católica y una iglesia protestante o evangélica. Eh, y ellos... em, entonces ellos decían que hay que definir qué es una iglesia sana, una idea básica, y decían, es donde se predica la palabra de Dios, o sea, se predica la salvación, es donde se eh, usan los sacramentos de la forma correcta, o sea, no la misa, que entendemos que la idea de que me salva hacerlo, y en algunos casos se practicaba la idea de la práctica de la disciplina bíblica. Em, entonces, eso nos da un marco. Si no estamos en una iglesia que sea así, quizás haya que salir. Entonces, por ejemplo, en Argentina, de donde vengo yo, hay iglesias que enseñan nada más que el evangelio de la prosperidad y el verdadero evangelio nunca se predica. O otras iglesias donde es pura psicología y sinceramente nunca se predica. Bueno, entonces quizás en ese momento, pero tú, como tú decías, muchas veces hay muchas variables y a lo mejor nosotros vamos a ser de influencia para bien en la iglesia y si nos vamos, se pierde esa oportunidad. También tenemos que tomar en cuenta si los que están dirigiendo la iglesia o el pastor de la iglesia es un hombre enseñable. Un hombre que tiene un carácter probado normalmente es un hombre enseñable. Un miembro de la iglesia debe orar por sus pastores y aún hasta regalarle buenos libros que puedan serle de influencia, pero sobre todas las cosas debe orar por su iglesia y debe amar a su iglesia. Porque yo creo que nosotros como pastores, ahora voy a hablar como un pastor, que tenemos un miembro que evidentemente es parte de la congregación, está involucrado en la iglesia, ama a su iglesia y viene a nosotros con alguna duda o aún con algún comentario de algo que piensa que debería cambiar en la iglesia, nosotros vamos a tener un mejor oído para este hermano, para este miembro, que una persona que está continuamente criticando, chismeando, hablando a espalda de los líderes. Y eso es un mal espíritu que Dios no bendice. Sí. Y hay que encontrar un equilibrio que a veces es difícil encontrar. Somos, como miembros de la iglesia, tenemos una responsabilidad de cuidar la sana doctrina, pero tenemos que hacerlo de una forma muy respetuosa y lleno de amor. Y Dios está obrando a través de iglesias pequeñas, a través de iglesias que no son conocidas. Y hay un mal en esta época, es que todo el mundo quiere dejar las iglesias pequeñas para irse a las iglesias grandes. Y yo creo que de esa manera no estamos edificando el reino de Dios. Sí, exactamente, no estamos edificando el reino. Así que yo te animaría a que pensaras muy bien antes de dar ese paso de irte de la iglesia, aunque como decía Sam, hay ciertas marcas que una iglesia de Dios tiene. Se predica la palabra, se practican las ordenanzas del Señor, el bautismo y la Santa Cena, se practica la disciplina eclesiástica, hay una membresía definida. Si estás en una iglesia así, apoya a tu iglesia. Bueno, lo primero que yo diría es que siempre sé lento para cambiar de iglesias. En nuestra cultura hay una presión por el consumismo
muy rápido se pierde la lealtad, tenecemos. Creo que se nos debe recordar de ser lentos ante las situaciones. Si hay un conflicto, intenta solucionarlo. Somos tan rápidos en nuestra cultura, en abandonar lo que prometimos, abandonar las relaciones cuando parecen ser difíciles. Así que el compromiso es importante. Sin embargo, ¿habrá momentos donde hay que cambiar de iglesia? Creo que sí. Creo que la razón más importante es la desviación significativa de la doctrina. Cuando una iglesia comienza a enseñar cosas que están claramente en contra de los principales principios de la escritura, cuando eso comienza a suceder, yo creo que es una buena idea irse de allí. Ahora bien, algunas situaciones son más complicadas. Quizás la iglesia cree lo que tú crees, pero en realidad no lo predica. Ellos evitan esas cosas. Yo creo que eso es un asunto más gris, pero yo puedo entender por qué alguien querría irse en esa situación. Luego, lo último que yo diría es que realmente no hay una regla, no hay una fórmula. Debemos ser lentos a la hora de cambiar de iglesias. A veces, sin embargo, no existe una desviación doctrinal, pero a veces comienzas a perder confianza en los líderes y quizás tienes la razón o quizás estés equivocado, pero si comienzas a perder bastante confianza en los líderes, probablemente es mejor para ti, de verdad que es probablemente mejor para los líderes también, si te vas a otra parte y tú vas y te unes a otra iglesia donde te puedes involucrar y apoyar la doctrina y los líderes y ministras la vida de otros en la iglesia. Yo creo que cuando estás considerando cambiar de iglesias, debes llevarlo ante el Señor en oración. Debes examinar tus motivos. ¿Estás tratando de escapar de algo? ¿Estás tratando de escapar de algo difícil? Entonces pregúntale al Señor para qué realmente están sucediendo esas cosas. Y también le añadiría, pregúntale a personas que tú confías. Y no le preguntes a personas que tú sabrías que estarían de acuerdo contigo. Pregúntale a personas que estarían en desacuerdo. Y yo creo que otra buena cosa que puedes hacer es ir a los líderes. Si vas a dejar la iglesia, ve a los líderes y habla con ellos. Y sea abierto a ser corregido y a cambiar cosas. Quizás tú decías que aún debes irte, pero debes ir a los líderes también y hablarles sobre eso. ¿Cuáles son las motivaciones correctas que tú me aconsejarías como pastor, como maestro, para yo dejar la iglesia donde me estoy congregando? Dejar una iglesia es algo sumamente serio. Claro, yo creo que en nuestra cultura evangélica tomamos muy a la ligera lo que es la membresía de una iglesia. Hebreos 13:7, Hebreos 13:17. O sea, tenemos que sujetarnos, tenemos que obedecer a nuestros líderes. Tenemos un compromiso fuerte entre, o sea, las ovejas de una iglesia, el pastor de una iglesia. El pastor hacia sus ovejas y las ovejas hacia los pastores. Y debemos tomar eso en serio. No, hay tantas personas hoy en día que como que escuchan una predicación por ahí y que habla muy lindo tal persona porque, o sea, tiene su radio, es un buen orador. Y dentro de los pueblos, realmente no vas a encontrar a alguien que hable tan lindo. Va a ser fiel, va a ser un pastor que cuida del rebaño y ama a Dios, pero a lo mejor no va a hablar así. Entonces, que uno busca otro lugar. No, no debemos ser así, no debemos así. Debemos mantenernos en nuestras iglesias y ayudar, utilizar nuestros dones. Yo generalmente cuando doy un consejo a una persona de por qué podría salir, casi siempre digo, mira, puedes salir de una iglesia cuando ya no puedes servir ahí en esa iglesia con una conciencia limpia. Es decir, ya no puedes servir, ya no puedes ejercitar tus dones allí con una conciencia limpia porque simplemente no te dejan. Fue una ilustración. Em, Estuve hablando con una persona hace unos días de que estaba en la iglesia, el pastor cometió adulterio, todo el mundo lo sabía y no quiso dejar el pastorado. Y el pastor está plenamente descalificado y sintió de que como que no podía seguir allí. Le molestaba la conciencia de esto, de que exhortaba a su pastor. El pastor no respondió bien y creo que sería un motivo ahí correcto, bíblico. Hace no mucho tiempo estuve hablando con una hermana y ella era como la encargada de estar sobre los niños, los ministerios de los niños. Y servía en la iglesia por como 10 años así. Y luego llegó un momento en donde los pastores de la iglesia la decían que tenían que supervisar la enseñanza de todas las clases, que tenían que ir a las clases y decir a los maestros, incluso los hombres, que no podría enseñar ciertas cosas. Ella rogaba con los pastores de que ella no sentía libre para hacer esto
porque le ponían una posición de autoridad sobre esos hombres, y los pastores decían, tú tienes que estar someta a nosotros, tienes que hacerlo. Les rogaba, si me obligas a hacerlo, voy a tener que salir, y finalmente tuvo que salir. Yo creo que esas son razones legítimas. Es como que ya no puedo servir acá. No es porque me gusta más cómo habla otro, sino que no puedo servir. Sería como pecaminoso si yo me quedo. Yo creo que son casos claros así. Luego, cuando me preguntas de cosas más subjetivas, Claro. de que No me gusta cómo predica, no me gusta, no son cómodas las sillas. la música, el estilo no me Claro. gusta, como que siempre habrá problemas en una iglesia local. Está compuesta de pecadores. Y si tú estás buscando esa iglesia perfecta, jamás la vas a encontrar y vas a estar saliendo de una iglesia a otra así. Sí, y no es saludable. Eh, a lo mejor puede existir ah, una posibilidad, ¿no? De que estás en una iglesia y no solamente de que no estás siendo alimentado, porque el pastor no predica la palabra, sino que tampoco tú tienes la habilidad de practicar tus dones, de obedecer los unos a los otros. A lo mejor te dejan amar el uno al otro, pero luego los demás como exhortar el uno al otro. Si el pastorado no te deja hacer esto y hay otra iglesia en tu ciudad en donde tu familia, tus niños, tu esposa será más cuidada, más alimentada también, después de mucha oración, de recibir consejo de varios, a lo mejor será permitido, pero yo creo que lo más importante y el mensaje que debemos de comunicar es de que necesitamos tener un compromiso más fuerte con la iglesia local en donde estamos, de ministrar allí, de servir allí, de dar nuestras vidas para esas personas. Claro. Como última pregunta, gracias. Si existe una persona en donde hay iglesias en su ciudad, pero no le gustó ninguna de ellas, ¿es correcto que deje de congregarse de una iglesia? ¿Que se aparte completamente de la iglesia? Sí, no, o sea, la Biblia es clara en Hebreos 10 de que nos dejéis de congregaros. Y es una dinámica que estamos viendo en nuestros días, de que a lo mejor comienza no tan mal de que me enfermo, algo pasa y comienzo a ver la transmisión en vivo de otra iglesia. Y sí, me gusta y me siento alimentado y como que estoy haciendo iglesia ahí en mi casa con esa transmisión. Pero no, eso no es bíblico. Vamos a la iglesia no solamente para recibir una predicación. Vamos a la iglesia para ejercitar nuestros dones. Vamos a la iglesia para públicamente adorar a Dios como es su cuerpo. Y no podemos dejar de congregarnos. Tenemos que estar ahí para aportar nosotros también algo a la congregación. Claro. Si estás en una posición de liderazgo en una iglesia que predica sermones centrados en el hombre o sermones superficiales, ¿está bien dejar esa iglesia aunque tengas cierta influencia entre la congregación? Esta es una pregunta que recibimos todo el tiempo. ¿Cuándo está bien dejar una iglesia o cuándo es necesario dejar una iglesia? A veces es necesario, a veces no es necesario, pero está bien. A veces no está bien. ¿Cómo aconsejas a las personas sobre eso? Lo primero que le digo a la gente es sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. Si vivías en la Odisea, solo había una iglesia. Si vivías en Sardis, solo había una iglesia. Si vivías en Pérgamo y Esmirna, había una iglesia. Y nuestro Señor elogia a aquellos en esas iglesias que tenían algunos problemas profundos, tan profundos que incluso les dijo que si continuaban en la dirección en que iban, los rechazaría. Pero Él elogia a aquellos que no han manchado sus vestiduras. Creo que tienes que mirar tus opciones y si estás en una situación donde hay problemas y cuestiones, pero realmente no tienes una alternativa, creo que el Señor entiende eso y puede que se logre algún bien. Pero si tienes una opción, una alternativa de ir de una iglesia que deshonra al Señor a una iglesia que honra al Señor, no creo que sea una decisión difícil. Creo que necesitas ir donde se proclame el Evangelio, se exalte a Cristo y la iglesia funcione de manera bíblica, si tienes esa opción. Animo a la gente a hablar con el liderazgo, ir directamente a ellos, expresar sus preocupaciones, ver si hay interés en cambiar o arrepentirse.
No creo que quieras destruir la iglesia. No hay ninguna virtud en eso, y eso contradice todo lo que estás tratando de decir sobre hacer cosas que honran al Señor. Tal vez Dios escriba Ichabod sobre la iglesia, tal vez el Señor luche contra esa iglesia, pero esa es su batalla, no la tuya. Pero creo que, como creyente, eres responsable de tu propio desarrollo y crecimiento espiritual, y necesitas ponerte en el lugar donde eso suceda de la mejor manera posible. Y si tienes alternativas, necesitas tomarlas. Estoy de acuerdo con eso. A menudo las personas se van por asuntos triviales y no deberían hacerlo porque están en una comunidad que es una comunidad de pacto y no se debe abandonar por cada pequeño detalle. Pero si tu alma está en peligro y la de tu familia también, debes huir por tu vida. Y ese es un buen punto que mencionas. Las personas se van por las razones más ridículas y estúpidas. Primero, no quieren unirse a una iglesia desde el principio. Soy un firme defensor de la membresía en la iglesia. Eso es una verdadera batalla hoy en día. ¿Entiendes eso? Muchas de estas iglesias independientes, como todo el movimiento de Calvary Chapel, no creen en declaraciones doctrinales, membresía en la iglesia o juntas de la iglesia. Y la gente simplemente entra y sale flotando. No tienes una identificación real. No sabes a quién estás pastoreando. Nosotros lidiamos con eso todo el tiempo porque practicamos la disciplina de la iglesia. Así que la pregunta siempre surge, ¿esta persona es miembro de la iglesia? ¿Quiénes son estas personas que no son miembros y que flotan dentro y fuera? ¿Y cuál es exactamente nuestra responsabilidad hacia ellas? La gente quiere considerar todas sus opciones. Como dijiste, pones la lista de reproducción de alguien y averiguarás a qué iglesia van por la música. Desearía que Dios simplemente apagase la música durante unos 6 meses y la verdad se revelaría realmente sobre lo que la gente está buscando. Para quienes desean estar más cerca de Jesús y conocerlo mejor, escribí este libro de Cristología Reformada. Está disponible en Amazon a un precio muy accesible. Pero si usted no tiene el dinero para adquirirlo, envíeme un correo al mail que aparece en pantalla y se lo facilitaré totalmente gratis, sin solicitarle ningún tipo de explicaciones. Seguimos a Cristo en un mundo que lo ofende y lo niega. Pero si este material te fortalece en tu fe, suscríbete.